Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Arrancamos ya y hoy con un programa con polémica porque los franceses han dicho que a partir de ahora van a cobrar a los extranjeros los rescates en montaña. Ah, amigo, ¿y hay que cobrar de esos rescates o no? La Guardia Civil, ¿sabéis que dicen en España? Nanay de la China. Pero está Bernat Clarella hoy con nosotros, el presidente de la Federación de Montaña de España. Está Sebas Álvaro y Alex Chicón para debatir con nosotros esta historia. Nos acompaña Macarena Berlín también como una de las nuestras. Y estamos todos, está José Luis, Chema, Ángel. Arrancamos. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. ¿Qué tal, aventureros? ¿Cómo estáis? ¡Feliz mañana! ¡Buenos días! Bienvenidas, bienvenidos, bien hallados todos. ¡Qué alegría, qué fuerza, qué vitalidad con este tiempo cambiante! Que hoy hace calor, mañana frío, hoy hace frío, mañana calor. Un abrazo enorme a todas y todos aquellos que nos estáis sintonizando a través de la cadena Ser en Península, en Baleares, en Canarias. Un abrazo enorme a la gente en Canarias. Madre mía, la chupa de agua y la movida que estáis teniendo. Bueno, cuidaros un montón todas y todos. Y un abrazo enorme también a los de Ceuta y Melilla y a los que nos sintonizáis a través de la cadena Ser de la cadena Ser, ya podría ser, pero no. También podéis escucharnos a través de la cadena Ser del podcast, pero a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Empanada matutina se le llama esto. Gracias desde el cuartel general, la planta octava aquí en Gran Vía 32. Hola en Cantabria, Ángel Colina. A don José Antonio Ponseti, nuestro gran director. Gracias, así me gusta que me trates bien, pues como mira, me merezco. Dígame. He agradecido, te voy a decir una cosa, he agradecido mucho esta musiquita del principio relajante y vamos a empezar de una manera relajada. Mira, me ha alegrado un poco que me calmara un poco los ánimos, porque estos últimos días la verdad que está un poco alterado uno con todo lo que le rodea, en fin. Sí, bueno, pues no te alteres. Estoy un poco preocupado, pero siempre positivo. Bueno, no te preocupes que estamos bien, hazme caso, que estamos fenomenal. En Chile, por último día ya, porque creo que ya está en Santiago y de ahí al avión y del avión para casa. José Luis Angulo, se acabaron las vacaciones tuyas, tu verano. Como Cuéntame. tú decías, ya acabando. Este es el último programa. La semana que viene ya entraré, pues no sé si al estudio, bueno, ya lo hablaremos, pero sí, la semana que viene ya estoy en España, así que rematando las últimas horas de las que algunos dicen vacaciones, que joder, tenéis una... Bueno, no sé. Pues claro, no sé que has estado trabajando, cachondo, no te fastidies, en Bermudas y en mitad del campo. Cortando leña, moviendo los caballos de un lado para otro, claro, revisando todos los días cansadísimo, ¿no? De tu visita a las ballenas, sí, claro, de las ballenas, claro. curro, o sea, que es que, no sé, se llena la boca de tonterías. Muy joder. Fácilmente, sí, qué cara tan dura. En el sur de España, querido Chema Rodríguez, ¿qué tal estás? Muy bien, pues aquí en mi casita de La Muela, en Vejer de la Frontera. Aquí estoy también en medio del campo. Y yo tengo, mira, hoy tengo una pequeña obligación, ahora nada más empezar, porque mira, José Luis, yo creo, no sé si llegaste a conocerlo, pero soy amigo aquí en La Muela de un pastor que es un tipo muy, muy peculiar, muy singular,
tal, muy buena gente y tal, pero tiene una característica especial, y es que es un cocinero brutal. Cocina alcachofa, guisos de alcachofa, berza. Y entonces hace unos días me dijo: Chema, si te invito a comer pollo de campo con arroz, si me saludas en el Ser Aventurero. Y eso estoy haciendo. Qué cara tan dura. O sea, ya estás sacando gratis un plato. No me lo puedo Entonces, creer. el pollo de campo estaba espectacular. El cabrón le había puesto al pollo, le había puesto Chema de nombre. Entonces Claro, mató al pollo, me lo preparó con arroz y tal y cual. Y aquí estoy yo cumpliendo mi parte del trato. Muy bien, ya hemos conseguido que otro miembro del equipo coma gratis. Hoy tenemos un programa lleno de historias, apretado, lleno de protagonistas. Esta semana yo he querido levantar un poco el melón. No ha sido fácil lo que vamos a hacer hoy, porque sabéis que Francia ha anunciado que va a empezar a cobrar por los rescates a los extranjeros en la montaña. 11.000 euros del helicóptero. Y se han realizado más de 10.000 salvamentos por año en estas últimas temporadas. En Francia, por ejemplo, en el Mont Blanc, más del 60% de los rescatados eran extranjeros, no franceses. Y sabéis que los italianos están en las mismas. Los italianos están a 10.000 por helicóptero y que han hecho más de 12.000 en los últimos años, 2024, 2025, que es donde hay cifras. Tenemos a más de 12.000 operaciones de rescate. En España no nos quedamos atrás, pero sin embargo en España ya hemos dicho que aquí no se rescata pagando por ahora, porque las comunidades sí que quieren, pero la Guardia Civil sigue insistiendo con no. Bueno, pues luego abriremos este melón con protagonistas y con historia, y a ver qué pensáis todas y todos vosotros. Estaremos con Macarena Berlín, que es una de las nuestras en esta mañana, que creo que ya nos está escuchando. Ya sabéis que periodista, súper activa. Yo viví una época muy apasionada con ella cuando era surfera. No sé si sigue siendo surfera. Yo me reía mucho en esa época apasionada. Ya nos lo contará, porque le daba por el mar y por practicar, pues por el Retiro y por estos lugares, con una tabla ahí, con un skate, en fin, que Macarena es una tía hecha para adelante, también muy de Teruel, muy de esa zona de montaña. Lo tenemos todo, sí, viva la Madre Superiora, me dicen que ya empieza a ver, y luego igual entran hoy Xavier y Sheila, y si no, la semana que viene, porque no sé cómo voy a ir de tiempo. También vendrá por aquí Alfonso Gea, Sebas Álvaro va a estar con nosotros también. Hemos llamado a Lechicón, pero no sé si se va a atrever a meterse en el lío de la montaña, o sea que bueno, que vamos al jaleo. Venga, primera de las historias, vamos. En Ser Aventureros hablamos con una de las nuestras. Hoy, si queréis, la podéis escuchar luego en el tramo de Hoy por Hoy en Madrid. Bueno, de la Vivir Madrid, que no la liemos, que el Hoy por Hoy ya lo hizo, por cierto, ya también, estuvo, si es que ha estado en muchos lados esta mujer, y luego en las noches y todo. Macarena Berlín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, merece la pena madrugar, ¿eh? Si voy a ser una de las vuestras. Eres una de las nuestras, lo has sido siempre. ¿Sigues surfeando? Sí. A ver, con matices. Te estaba escuchando. Sí. Claro, una tiene sus años ya, también su pereza, y luego tengo en la zona del Bajo Aragón, donde yo voy mucho, tengo unos pantanos espectaculares. Sí. Donde además no hay nadie, pero no voy a decir los nombres de los pantanos porque no quiero que vengáis, lo siento. Pero eso es la España vaciada, ¿no? Sí, es la España vaciada, y a ver si sigue vaciada. ¡Qué tía! Pero de algunas no seas así. cosas. Bueno, pues ahora lo que me gusta hacer es esto que se llama e-foil, que es una tabla mucho más pequeña, que por lo tanto no pesa muchísimo como las otras, te cabe en el coche, lleva una batería que se pone por debajo, y entonces lleva una hélice, y tú con tu mando vas controlando la velocidad y puedes coger unas curvas y bueno. ¿Pero qué me estás contando? Como si fueras un pajarito. ¿Te has pasado a la tabla esta de surf con motor y en los pantanos vas ahí a todo trapo con eso? Bueno, sí, lo que pasa es que me han contado que, por ejemplo, en Francia los están empezando a prohibir. ¿Por qué? Entonces,
Pues no lo sé, creo que tiene un poco que ver con la vegetación, también con la seguridad, porque, claro... que te atropelles a alguien con esa tabla, con esa hélice, le haces daño, fijo. Sí, nada, no puedes atropellar a nadie porque tú vas por encima del agua. Ah, bueno, claro. Eres como Moisés abriendo las olas del Mar Rojo, una cosa así. Sí, o como una gaviotilla. Una gaviotilla. Bueno, es una manera de mirarlo. Macarena, estás todos los fines de semana con nosotros. Como decía, has pasado por varios programas de esta Santa Casa, la cadena SER, y por encima de todo, la aventura y los viajes a ti siempre te han puesto. Tú eres una tía francamente viajera. No sé si lo sigues siendo. Pues mira, menos aún de lo que me gustaría, primero por una cuestión económica, porque ahora cada vez viajar es más caro, sobre todo viajar si quieres viajar como me gustaría, ¿no? Tratando de ser lo más responsable con mi entorno y con las personas, la vegetación, en fin, cada vez es más caro. Y luego los países que quiero visitar, pues están imposibles. ¿Imposibles por qué? ¿De precio o de complicado por líos? Pues mira, Jerusalén y el Líbano eran mis dos países. ¡Ah, qué buenos sitios para ir! Mírate, sí, José Luis, sí, Ángel y Chema te lo recomiendan fijo, vamos. Ya. Incluso algunas rutas por ahí ahora mismo, está muy bien. Lo sé, amigos. Entonces, bueno, tenemos que esperar, ¿no? Que baje un poco la tensión, a ver qué mundo nos dejan después de que pase todo esto. Claro, a ver, Ángel, que te oía por ahí, Ángel, José Luis y Chema, por este orden. Es que ahora que ha dicho lo de Israel, el Líbano y tal, me estaba acordando en 2006, en la guerra del Líbano, que estuve allí, y toda la parte sur del Líbano, de Tiro y todos los campos palestinos que hay por allí y tal, que ahora está ocupando Israel, y es terrible, y yo no sé cómo va a acabar eso, pero bueno, es otro tema, que perdonad, pero es que me ha venido ahora, me ha venido a la memoria todo eso. Entonces, le quería preguntar... ¿qué tal? A ver, ¿qué es lo que da falta por hacer? Porque ha hecho tantas cosas. Y dice, a ver, oye, el viaje tuyo realmente que te parece imposible y tal, pero que te gustaría hacer, ¿hay alguno por ahí así especial? Pues mira, Ángel, tiene mucho que ver. Bueno, lo primero, un abrazo muy cariñoso, porque hace millones de años que no os veo por la radio y me da un montón de pena, porque sois Igualmente. Un equipo divertido y muy completo. Somos el equipo divertido y completo de la SER. No hay más, o sea, el resto es todo lo que es. Detrás nuestro viene, pues ya sabes, Javier del Pino con la tropa ahí, que hacen lo que pueden. Gracias a nosotros que tiramos de la audiencia ahí. Siempre ha sido así, no nos cabe duda. Siempre. Que lo que dices, Ángel, es que, claro, es lógico, no puedes evitar tener una tristeza metida dentro, pensar, pues claro, es que yo quería ir a Jerusalén, es que ese era el viaje que me quedaba. Entonces, esto es lo que me queda por hacer, porque cumplí el de Jordania, que claro, desde que era pequeña y veía a este hombre, a Indiana Jones, desde que veía las películas, pues yo cuando vi aquella imagen de Petra, cuando están entrando por el desfiladero, yo digo, yo tengo que ir ahí, no sé cómo ni cuándo, y entonces justo fui pues un poquito antes de la pandemia, ya enseguida nos encerraron, en fin, todas estas cosas. Y pues sí, entonces ahora pienso, bueno, pues vamos a hacer viajes un poco más cercanos, que también me hagan ilusión. Yo viajo mucho con mis amigas. Yo he conseguido hacer una cosa que es muy bonita, que es tener un viaje con tus amigas, que disfrutas pues desde que sales, lo que visitas, las aventuras, los líos en los que te metes, y luego disfrutas en la habitación, pues en la cama hablando, ¿no? Las 4 como si tuviéramos otra vez pues 20 años y pocos problemas, que es un poco lo que te hace viajar, ¿no? Que te enfrenta a otros problemas y que te convierte en otra persona totalmente diferente. Y luego, una cosa que amo de viajar es que llevas justo lo que necesitas en la vida. O sea, lo que llevas en esa maleta es lo que vas a utilizar. El resto ni lo necesitas, ni lo echas de menos. Mira qué bonito. Esto me parece buenísimo, porque es que es así. Y cuanto menos llevas, menos necesitas. Es muy curioso. No. Y luego, eso sí, por previsión te has llevado 20 cosas, de las cuales a lo mejor hay 3 que ni las usas. Pero bueno. José Luis Ángulo. Como decía Macarena, el gran enemigo del viajero es el por si acaso. Claro. Por si acaso me llevo 3 pantalones en vez de 2, por si acaso me llevo 3, no sé qué. Pero bueno, yo le quería preguntar a Macarena... antes nos decías, no tanto por los lugares geográficos y los países, sino que la forma en que a ti te gusta viajar cada vez es más complicada y cada vez te resulta más difícil. ¿Cuál es tu manera de viajar?
Pues mira, mi manera de viajar es como una señora, que esté cómoda, que gaste poco dinero, que pueda comer vegetariano, Madre que pueda pero bueno. visitar algo algo artístico. Me da esta vergüenza todo lo que estoy diciendo. Que no me extraña, debería darte, que lo sepa. Y Se que nos haya acaba de caer un naturaleza, mito, Macarena, compañero. se nos acaba de caer un Claro, mito cuando ha madre dicho mía. viajar Lo sé, como lo una sé. señora. Claro. Claro, pero como una señora es, oye, disfrutando, que pueda yo respirar y darle gracias a la vida, que es una cosa que hago cada vez que salgo. Yo veo una puesta de sol y le digo a mis amigas, chicas, por favor, mirad qué regalo de la vida, mirad qué puesta de sol. Soy la típica persona pesada y plasta en un viaje, soy muy bien mandada, yo voy donde me dicen, pero por ejemplo, pues mira, yo soy vegetariana, entonces hay cosas que yo ni voy a ver ni me voy a comer. Ahora que estabais hablando del pobre pollo, que os he escuchado, entonces bueno, eso condiciona un poco. Y luego también me gusta, tiene que haber animales y tiene que haber vegetación. Yo en una ciudad ya aguanto poco, la verdad. Para eso ya tengo la mía, que oye, en Madrid me lo paso bastante bien, porque es lo que tiene Madrid, que te lo pasas muy bien, si eres capaz de seguirle el ritmo. Y el resto, pues, a mí para empezar, yo quiero ver animales. Yo tengo un don, que ya lo voy a soltar porque quiero que lo sepáis. Yo, lugar donde voy, aparece un animal y se me presenta. Un animal no humano, ¿eh? Sí, Bueno. es un don que he adquirido con los años. Por ejemplo, yo voy, no sé, me invento a una cala y me dice la persona que esté ahí, aquí vive una tortuga, pero hace 2 años que no la vemos. Sí. Pues yo sé que ese día la vamos a ver. Y os juro que esto es verdad y además tengo fotos de todo. O sea, que cuando vayamos a viajes, yo qué sé, que José Luis nos propone ir a ver al leopardo de las nieves, contigo garantizamos la... Llevadme, claro, llevadme. Llevadme, dice la otra. Ah, ya veo, ya, ahora he visto el truco, José Luis, Tenemos que hablar claro. tú y yo fuera de micro, tenemos Claro. que hablar tú y yo porque hay que cerrar el viaje ya mismo. Pero escucha, Por que te va a favor, os tocar lo pido. pagar, José Luis, que le he visto el truco aquí a mi amiga. Hombre, para Sí, eso nada, entro porque- yo hoy en este programa. Madre mía. Oye, por cierto, que el otro día Terradillos dio un tip en vuestro programa Claro. que me lo he apuntado, lo de hacerte la fotocopia del pasaporte. Es una cosa que yo no sé por qué, nunca la tenía Pues escucha, presente. espero y- que te lo hayas apuntado tú y muchos de los aventureros, porque de verdad que te resuelven más de un marrón y más de 2. A ver, tú que has viajado mucho y como periodista, como turista, etcétera, ¿tú crees que ahora mismo el turismo que está pues, masificado en algunas zonas, en otras no, pero hay viajes muy especiales y tal, que también se la podemos aplicar a José Luis, pero tú eres nuestra invitada y te lo hago a ti. ¿Estamos aportando lo que deberíamos? O sea, es decir, podríamos aportar mucho más de lo que aportamos y que lo que realmente está pasando ahora es que hay masificación, pero realmente a estos países a los que vamos, no sé si les estamos explotando sin aportar gran cosa. Jo, pues es una súper pregunta y es uno de los motivos por los que yo le doy muchas vueltas a los viajes. Porque, bueno, ya sabemos todos que viajar es un placer, es así. Tanto si te lo organizan como si te buscas tú la vida. Y luego también la gente que sale de una temporada o de unos meses de muchísimo trabajo, pues hombre, quieres que te pongan las cosas fáciles. Pero es que hay países que visitas que pues que no conoces realmente nada de lo que hay ahí. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era muy jovencita, digo muy jovencita, igual tenía 20 y pico años. Yo quería ir a Egipto desde que era muy pequeña. Y entonces estaba como loca con el templo de Hatshepsut, con Luxor, con todo. Os juro que cuando llegué a Egipto, me bajé del avión, de repente en el trayecto, me puse a llorar. De la emoción. Porque yo porque me di cuenta de lo egoísta que había sido, que me había estado imaginando lo que iba a ser de mí cuando viera las pirámides, cuando viera los templos, cuando viera todo eso que está conservado, que es un milagro. O sea, no te puedes creer cómo está conservado así y no está restaurado. Ver Sí. la pobreza que había en el lugar. Ya, claro. Es que fue desesperante para mí, o sea, no disfruté del viaje cuando vi y me di cuenta que no me había centrado tanto en la situación de la gente que vive pues en el Cairo, por ejemplo, en una ciudad como el Cairo. Ahora soy mucho más consciente de eso. Entonces, claro, los viajes que te propones, los viajes que quieres hacer tú, pues es verdad que muchas veces vas a los lugares y no te enteras de nada. ¿Hasta qué punto quieres que te salpique la situación del país, por ejemplo, en la India? Pues yo para la India iba más preparada para la pobreza estructural que para Egipto, por ejemplo. Es verdad Ya. que era mucho más joven y, claro, es que viajar ahora realmente son muchos dilemas. ¿Qué quieres aportar? ¿Qué quieres dejar? Pero bueno, sí que es verdad que hay opciones, pues lugares donde alojarte, que generalmente
son bastante caros, ¿no? Lugares que son sostenibles. Yo me acuerdo en las cataratas de Iguazú, que yo me hospedé en un lugar que cuando terminé, sentí que era una vergüenza de lugar, porque era un lugar precioso, en el parque natural, que estaba cerrado al público por la mañana, que luego lo abrían a mediodía, y que era solo para los huéspedes. Y claro, ese lugar era lo más cercano del paraíso que te puedes imaginar, pero hasta qué punto luego vuelves a casa y dices, es que la gente como yo no debería ir a lugares como esos, es que ninguno deberíamos ir a esos lugares. Pues todo esto me pasa ahora, amigos. Estás abriendo un melón. Yo sé. Me ha gustado mucho la respuesta de Macarena, me ha gustado mucho. Vamos a cambiar el Venga, tercio. dale una más. Hoy en día hay muchas tendencias, evidentemente, de turismo, y unas son los viajes gastronómicos. Tú nos decías que eras vegetariana. Dinos en qué país o en qué lugar te has sentido más cómoda en lo referente a las comidas. ¿Cuál ha sido tu paraíso de comidas? Y ya que estás Pues el más incómodo, venga, y así tenemos los dos. Venga. Pues mira, el más incómodo, la primera vez que viajé a China, porque no entendía nada y era todo carne y eran todo animales, que vete tú a saber qué animales. Y además, cuando la primera vez que viajé fue antes de los Juegos Olímpicos, Un abrazo muy fuerte a la Embajada China. No era por... No, pero voy a hacer una matización, Ponce. Sí. La primera vez que viajé fue antes de los Juegos Olímpicos, Sí. donde nadie te entendía cuando hablabas, nadie hablaba inglés, y el segundo viaje lo hice después y la cosa había cambiado mucho. Muy bien. Pero es verdad que no me entendían, yo no me hacía entender, en fin, fue muy complicado y acabé tomando zumo de naranja. Oye, me quedé muy fina, me quedé muy fit, y la segunda vez ya fue otra cosa, ya pude comer un poco más. Y donde me he sentido más cómoda, en Vietnam. He comido increíble, bueno, es que Vietnam me encanta. Hace muchos años que no voy, yo no sé cómo está ahora, pero en su momento, que yo, pues eso, tenía como unos 30 y pocos años, estaba cero masificado, comías increíble, se comen todas las hierbas que hay por el suelo, cosa que yo hago. Y, oye, y los turismos estos gastronómicos a mí no me van nada, fijaos lo que os digo. Yo necesito comer para sobrevivir cuando estoy de viaje, pero es que no le doy tanta importancia cuando estoy fuera. Jolín. Muy bien, pues... Oye, tengo una curiosidad rápida. Venga, Ponce, corre, que nos para tenemos que preguntarle a cambiar de Macarena. página. Macarena, Dale, ¿le dale. sigues dando al saco? Sí, claro, no, el boxeo me mantiene viva, vamos. Sí, Sigue sí, boxeando, o sea, Macarena, madre mía. Sí, lo único que me gestiona el estrés y donde me siento bien, no tengo que hablar con nadie. Qué bueno. Sí, me encanta. ¿Y la te verdad vas de que viaje sí. ahora a algún lado o no? Pues a ver, ahora en Semana Santa quiero ir, si llego a tiempo, con todos los contenidos que tenemos que grabar en la radio, gracias radio, quiero irme al Mediterráneo, que hay una zona ahí, la Sierra de Irta, que normalmente yo cuando voy a esa zona de Castellón voy mucho al mar, porque a mí me encanta el agua, como bien sabéis, pero quiero explorar un poco la Sierra de Irta, pasear por la sierra, por el monte, y luego iré al Bajo Aragón seguro. Muy ahí bien. A disfrutar, a salvajarte. A disfrutar. Y a ver si podemos llegar a verano, iba a decir a Navidad, ya no sé ni dónde estoy, a ver si puedo llegar a verano, pues no sé, yendo al norte de Europa, a ver qué pasa. Escocia me apetecía. Bueno, Vamos a ver si hay suerte. Macarena Berlín, un beso enorme. Gracias por estar hoy un ratito en uno de los nuestros. Gracias a vosotros, que os quiero mucho. Cuidaos un montón. Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego. Chao. Mirad lo que va a pasar ahora mismo. Mirad, fijaros, que algunos aparentan ser aventureros y otros simplemente lo son. Y es que con el nuevo Jeep Compass disfrutas de un SUV auténtico y con carácter que transforma cada trayecto en una aventura, con tecnología de última generación y versiones híbrido enchufable, el híbrido y el 100% eléctrico, para que tú marques tu propio rumbo. Porque cuando la aventura es auténtica, se nota en cada detalle. Nuevo Jeep Compass, descubre siempre esta increíble oferta en jeep.es. ¿Dónde, querido Ángel? Vamos a ver, en jeep.es tenéis todo lo que queráis saber. Claro que Todo sí. está ahí, ¿Dónde todo. vamos a ir, José Luis? ¿Con qué coche vamos a ir a La Rioja, a la vuelta de Semana Santa? Si no me engaña el pajarito que yo tengo contratado, Sí. en el Jeep Compass. Efectivamente, te vas a sentar en un Jeep Compass, disfrutarlo. ¿Te has enterado de lo del Congreso? Sí, ¿Y de lo que ha pasado en la manifestación? claro, lo he visto. Pero no sabes quién ha ganado el derbi. Nosotros. Pero si llevas todo el día reunido, ¿cómo es posible? Conocer la última hora, escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto La cadena SER les está contando hoy los detalles de los... y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la cadena SER.
Lo que quieras, ¿dónde? Y cuando quieras. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. Seguimos en esta mañana en Ser Aventureros. Os lo contaba al principio, Francia va a empezar a cobrar los rescates a extranjeros. La intervención del helicóptero son 11.000 euros. En el 2024 dice Francia que hicieron cerca de 10.000 salvamentos, casi todos por vía aérea. Y claro, quieren recortar gastos y han dicho, a ver cómo resolvemos esto. En el Mont Blanc, por ejemplo, os contaba que la cifra da miedo porque es 60-40, 60% extranjeros rescatados contra 40% de locales, de franceses. No son los únicos. Los italianos, cifras del 2024, 12.000 operaciones de rescate, más de 500 personas al año cometiendo imprudencias en esquí fuera pista, que se dice rápido, y estos dicen que el helicóptero le sale también por una tela por más de 10.000 euros y que lo mismo, quieren pasar por caja. Hace unas semanas decía el ministro Marlaska que de cobrar los rescates de montaña en España nada de nada y que apelaba un poco a la responsabilidad. Es cierto que hay varias autonomías, como estás, Alfonso Gea, buenos días, que están también presionados a decir, oiga, pero es que nos está costando porque el problema de España... son las sentencias judiciales, claro, que impiden eso. Pero que hay abuso por parte de la gente. Sin duda, y lo vemos continuamente. Claro, la Guardia Civil, los compañeros de rescate de la Guardia Civil, con los cuales tenemos muy buena relación, la gente del gremio nos decía, el miedo es, Ponseti, que gente que se meta en jaleos y cuando piense que ha de pagar, intente salir por sus propios medios y termina muerta. Claro. Entonces, el miedo es que todo eso vaya peor. No, y va a ir a peor porque es que la presión a la que están sometidas las cordilleras españolas, sean parques nacionales o no lo sean, en todo caso son siempre áreas protegidas medioambientalmente, la presión que tienen pues lleva a que, bueno, se han puesto de moda desde hace unos años infinidad de deportes de montaña y eso está llevando a mucha afluencia de gente a practicarlos y son muy pocos, Ponseti, los que están preparados para eso. Y lo vemos todos los fines de semana en el que es sin duda alguna el lugar con más presión de toda España, que es el Parque Nacional de Guadarrama. El pasado domingo estuvimos haciendo alpinismo invernal, veías a la gente una tras otra con zapatillas de deporte a 2.400 metros de altura, con temperaturas de 6 grados bajo cero, y sin embargo ahí estaban. No se puede impedir. ¿Y por qué no se puede impedir? Bueno, aquí tenemos una serie de sentencias, entre ellas del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, que ha confirmado que no se pueden cobrar los rescates porque la sanidad en España es pública y los rescates son sanitarios. Pero a mí me ha pasado, y voy a saludar a los otros tres protagonistas que tenemos ahora, que son todos de nivel Maribel, ¿eh? A mí me ha pasado, yo he visto en el glaciar de la Neto a un guardia civil apostado y haciendo darse la vuelta a la gente. Pues muy bien porque no llevaban el equipamiento. Y claro, y ves a gente rescatada que te lleva las manos a la cabeza en las condiciones que van. Así es, yo me he encontrado a 2.000 metros a una señora yendo descalza porque decía que estaba unida a la naturaleza. Y yo le dije, pero escuche, si se hace usted daño en un pie, que es lo más fácil, porque aquí arriba no estamos acostumbrados con nuestros pies a caminar ya de esa manera, ¿cómo va a bajar usted? Y me decía, bueno, pues que llamaré. Si no me bajarán, ¿verdad? Bueno, yo he visto a un padre con dos hijos, a un padre con dos hijos que eran menores, con botas de fútbol ascendiendo por una zona helada. O sea, hemos visto de todo. Es decir, vale 11.000 euros una hora de vuelo. En España es algo más barato, pero sí. Un pastón. Claro. Pero lo estamos pagando vía nuestros impuestos. Pero es curioso, porque te voy a decir una cosa. Si algún español resulta accidentado, por ejemplo, en el Mont Blanc, y está federado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y paga esa licencia europea, que la paga, que es un dinero, el rescate es gratuito. Claro. Entonces, vamos a ver, ¿a quién se rescata? Se rescata a los que no tienen ni idea, porque los que sí saben y son aficionados al alpinismo, y ahí tenemos varios invitados que lo son, que son mucho más alpinistas que yo, saben que teniendo la licencia te estás garantizando el rescate y el tratamiento médico. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Por ahí va yo. Sebas Álvaro, ¿qué tal estar? Buenos días.
Estupendamente, un poco triste por aquello del que dirán, pero sí. Deberías estar ahora mismo en el Himalaya, pero os han Estoy bajado, en casa. os han quitado Sí. de ahí, ¿o cómo ha sido Sí, eso? sí, no, nos han sugerido amablemente que volviéramos a nuestras casas porque no se nos aseguraba la seguridad en la zona de Skardun. A raíz de la guerra con Irán, entiendo, de los bombardeos Sí, de Irán y todo sí, esto, ¿no? Sí, ha habido ahí una explosión bueno, y luego se han reprimido, yo creo que con dureza las consecuencias esas. Yo creo que está volviendo a la normalidad poco a poco, pero tardará en cerrarse esa herida. Déjame que sumo a dos amigos más y ya empezamos todos a hablar. Tengo por un lado a Alex Chicón, nuestro hombre del Mendieche Museo A, al que más queremos, este montañero que tenemos que no tiene precio, no haciendo 8000 que no tiene precio, sino montando ese museo tan precioso en Azpeitia que tiene montado. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Un saludo a Sebas Álvaro, a todos los que estamos. Y la verdad que van las cosas muy bien, muy bien. Con pena de Sebas, que hablé con Javi, con su hijo, y me dijo que marchaban para Pakistán, pero bueno, viendo cómo estaban las cosas por allí. Y una pena para esas comunidades, para esas empresas, agencias, gente que vive del turismo en países como bien sea Pakistán, Nepal, etc. Pues una lástima y esperemos, como dice Sebas, que todo eso se subsane en la mayor brevedad posible, pero como decía, esa herida que está ahí abierta tardará en subsanar. Me imagino. Y Bernat Clarella, presidente de la Federación de Montaña de España. Hola Bernat, ¿qué tal estás? Saludos a todos los oyentes y a los contertulianos, a Sebastián Álvaro y a Alex Chicón. Claro que Encantado de estar aquí con vosotros. Y por ahí tenemos a José Luis, a Chema y a Ángel. A ver, la pregunta para todos, voy a ir poniendo orden para que no os lancéis todos como bestias, pero la pregunta para todos es lo mismo. ¿Qué pasa con esto? ¿Francia está abriendo el famoso melón de hay que cobrar y hay que cobrar o no hay que cobrar, como dice la Guardia Civil y el ministro Marlaska en este santo país, si sigue la masificación en la montaña como la estamos viviendo los últimos años y en donde hay de todo? Hay gente con 2 dedos de frente y hay gente que se deja la frente y los 2 dedos por el camino. Venga, voy por orden. Sebas, Alex y luego voy con Bernat. Venga, Sebas, empiezo contigo. Vamos a ver, es un tema complejo. Ya, lo soy necesita ser visto en la globalidad. Que los suizos cobren rescates, me gustaría. En 1963 hubo un accidente mortal en el Eiger de 2 escaladores españoles, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, que fue, digamos, muy sonado en aquellos tiempos. El equipo suizo rescate no se puso en marcha hasta que la Federación Española de Montaña, a través del Consejo Superior de Deportes, avaló el coste de la operación. Es decir, lo primero que hay que decir es que, quitando España, en el resto de los países europeos, si te metes en un lío, es probable que lo tengas que pagar o que pagues de otra forma. Es la primera cosa que quería decir. Lo segundo, por matizar, si vas a un país extranjero y estás federado en la Federación Española de Montaña, lo que tienes que llevar es un seguro de acuerdo a la actividad que vas a hacer. Es decir, como yo me paso media vida en el Karakorum y en el Himalaya, yo llevo una licencia que, digamos, que puedo escalar montañas hasta 7.000 metros. Y en función de eso, tengo un seguro que me cubre, para que os hagáis una idea, pues aproximadamente 20.000 euros en caso de utilización de helicóptero. El helicóptero lo tienes, vamos. Pues no, porque una operación de rescate en el Karakorum, como no están autorizados a volar solo un helicóptero, que tienen que ir por parejas, es muy probable que una operación de rescate en el Karakorum te salga por 30, 40 o 50.000 euros. Si tú solo tienes cubierto hasta 20.000, alguien de tu familia o la embajada tendrá que avalarlo.
Bien, Vale. eso es para contar a la gente que tiene que ser consciente que cuando sales fuera tienes que leer la letra pequeña del seguro y saber hasta dónde te cubre. Bien, el caso español. Pues mira, el caso español me parece, por un lado, que tenemos los mejores equipos de rescate en montaña, casi diría del mundo, pero dejémoslo en que somos de los mejores del mundo, que es lo primero. Que deberíamos de tener coordinados los equipos de rescate, sobre todo para una cuestión, para recoger todos los datos de todos los rescates y en función de esos datos poder a los años siguientes ver que son más la gente que se mata escalando, volando en parapente, etcétera. Y luego estoy a favor de la propuesta de eso que plantea la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil primero no puede cobrar un rescate de montaña, de la misma forma que no te cobra una multa. La Guardia Civil lo que sí que puede hacer es levantar un atestado en caso de que crea que se ha cometido una imprudencia o que eso ha llevado consigo un accidente a terceros, ¿no? Y entonces será el juez el que decida si tú por cometer una imprudencia tienes que ir a la cárcel, tienes que pagar, etcétera. Y por último, decir que es muy difícil poner el precio que hay que cobrar un rescate. Sabemos lo que vale la hora de helicóptero, pero lo que más nos cuesta es mantener equipos de rescate especializados que tenemos en todos los macizos montañosos en España, o equipos para hacer rescates dentro de una cueva y que tiene expertos en microvoladuras. Lograr esos rescatistas, esos especialistas y mantenerlos en el tiempo es lo que realmente nos cuesta mucho dinero. Realmente ninguno de nosotros tendría dinero para pagar un rescate muy especializado. Querido Alex Chicón, tú que eres un tío himalayista también, como Sebas, que eres un tío que estás muy metido en la montaña y que estás en contacto con gente de la montaña. Y claro, el tema es la mirada desde un lado y desde el otro. ¿Tú qué piensas? Bueno, coincido prácticamente de pleno, de lleno con todas las declaraciones ahora mismo que nos ha comentado Sebas. Yo le daría otro contrapunto, ¿no? Yo creo que muchas veces prohibiciones, cobros de rescates, ¿y por qué no invertimos en cultura de montaña? Yo cuando era niño empecé a escalar, nos compramos una cuerda, salíamos. Hoy en día todo el mundo, mucho de la gente, mucho de la chavalería, que hace falta esa chavalería, que eso es sano, que el deporte es sano, que la montaña es saludable, empezamos a escalar en resina, en plafón, en plástico. No sabemos de cultura. Yo leía desde una revista extrema a una desnivel, a una pirenaica, a ver los capítulos del Filo de lo Imposible. Entonces, eso es lo que hace falta. Hay que invertir en cultura. Tenemos a Bernat Cabanella con nosotros, presidente de la Federación Española, y sí que me gustaría lanzarle varias propuestas, que ya lo hemos hablado porque estuvimos la semana pasada juntos aquí en Mendiece, y yo le decía, tenemos que educar, hay que educar. ¿Cómo decía Sebas? Esa acordada, probablemente la acordada más importante española fallecida en Eider, compuesta por Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, como decía, año 63. ¿Cuántas personas de esas personas jóvenes conocen esa acordada? Probablemente la acordada española más importante de todos los tiempos y de toda la historia. Entonces, hay que invertir en cultura, teniendo en cuenta que un porcentaje importante de los accidentes mortales de montaña son por errores humanos. Entonces, evidentemente coincido de pleno, hay que tener en cuenta lo que es estar en Chamonix, ser un técnico de rescate, estar allí y en el verano, y que uno tras otro, coincido de pleno con Sebas, el Grain es uno de los perfectamente, vamos a dejarlo ahí, si no es el mejor, uno de los mejores del mundo, y en pleno Valle de Tena, por los meses de julio, agosto, el helicóptero sale una media de 3 a 4 veces. De esas 3 o 4 veces, 2 o 3 son para hacer rescates a vascos. Esto no es una crítica ni mucho menos. Quiere decir que son estadísticas básicamente, y que evidentemente la provincia de España con más licencias federativas creo que es Guipúzcoa, rozando las 20.000 licencias federativas. Entonces, al final son estadísticas puras y duras. Pero tenemos que culturizar, tenemos que invertir en educar a todas las generaciones que vienen por detrás, que muchos años atrás nos han enseñado, esos clubes de montaña, esos voluntarios, esas personas que nos han sacado adelante. Yo ahondaría un poquito ahí y coincido básicamente en todo lo que ha dicho Sebas.
Bernat, te toca por alusiones. Bueno, vamos a ver, el tema no es fácil, es un tema complejo, y lo digo porque, lo puedo decir de buenas palabras, porque me he dedicado más de 25 años a rescatar gente por la montaña, entonces conozco bien este tema, ¿no? Yo diría una cosa de entrada, habría que diferenciar directamente los que son montañeros y los que son turistas, porque en muchos casos de los que estáis hablando no son accidentes de montañeros, sino son accidentes de gente sin experiencia que va a la montaña de una manera pues imprudente, ¿no? Esto por un lado. Ya, Bernat, pero esos son la mayoría, que es algo que hemos hablado muchas veces en Ser Aventurero, que me he dicho, necesitamos como en el buceo tener carné o no tener carné para subir a la montaña, pero la mayoría es gente o con poca experiencia. Sin duda. Ponce, aquí está la gran diferencia. Dime. Una reflexión que me he quedado antes. Imaginaros, hoy en día es un escándalo que salgas en tu coche a conducir con carnet de conducir, pero sin seguro en tu vehículo. Tenemos que conseguir lo mismo, que la gente que vaya a la montaña esté federada. Y da igual, hay muchísima gente que no estamos federados. Entonces, ir un vehículo sin seguro es una aberración, pero vamos, miles y miles de personas a la montaña y muchas de esas personas estamos en federal. Es ahí también donde yo creo que tenemos que mejorar. Venga, te dejo rematar, Bernat, y luego que pregunten José Luis, Ángel y Chema, venga. Estamos de acuerdo con esto. Por otro lado, la mayoría de accidentes que se producen en montaña no son de escaladores, son de senderistas, que es el grueso de gente que precisamente muchos de ellos no son expertos en montaña y por lo tanto ocurren estos casos que hemos oído anteriormente, ¿no? Yo estoy, por un lado, de acuerdo que hay que federarse, lógicamente, hay que tener un seguro para cubrir cualquier incidencia que puedas tener. A nivel general, yo diría que los rescates pienso que no hay que cobrarlos, solo en 3 casos sí que veo flagrante el que se cobren y serían fáciles. Uno es la falta de equipamiento, la otra es las condiciones adversas de la meteorología y gente que va a la montaña en estas condiciones, y lo otro es el uso innecesario de estos servicios en caso de ser llamados y hayan sido llamados por una causa que no es la debida. En estos casos lo veo clarísimo que hay que cobrarlo. A partir de aquí estamos en una sociedad de bienestar, lógicamente, que todos tenemos que tener unos seguros, hay que tener una serie de garantías por si pasa algo, pero en general pienso que un montañero que tiene un accidente en montaña tiene tanto derecho a ser rescatado como una persona que tiene un accidente en la calle y le vienen a buscar. A partir de aquí, los casos flagrantes... Hoy, Bernat, hoy estamos en montaña, podría hacer el mismo programa en mar, que lo sepas. O sea, me quedaría igual de tranquilo, quiero decir, no sabes la cantidad de rescates que hay en las playas, porque la gente se mete en el agua cuando no debe meterse, pero bueno, eso es otra historia. Exactamente, yo en los casos flagrantes de imprudencia sería partidario de cobrarse. Muy bien. En los casos naturales que una persona pues tiene un accidente que lo puede tener cualquier persona experta, yo pienso que en estos casos tiene todo el derecho a asistencia. Lógicamente hay que tener un seguro para cubrir estos eventos que pueda haber a nivel de asistencia, etcétera, etcétera. Pero lógicamente es un tema que da mucho para debate, da mucho para aclarar y mucho para debatir. Es así, también es cierto que cada país aplica su legislación. Lógicamente, cada vez más hay una afluencia a la montaña imparable de mucha gente y lógicamente hay que poner un límite al final en estas cosas y por desgracia pues pagamos todos en esto. José Luis, preguntas tú primero a quien quieras, venga, y luego voy con Ángel y luego con Chema. Bueno, más que preguntar, estoy absolutamente y 100% de acuerdo con lo que ha dicho Alex Chicón. Es decir, cultura, en este caso de viaje, seguro. Es decir, como decía Alex, a nadie se nos ocurre, porque entre otras cosas no es legal, tener un coche sin al menos un mínimo de seguro. Y en tercer lugar, los comienzos siempre son difíciles, pero en plena pandemia había muchos países que obligatoriamente te exigían viajar con un seguro médico. Es decir, estamos en una situación extraordinaria, usted se puede enfermar y nosotros no tenemos por qué cubrirle su medicación o su internamiento en un hospital, por lo tanto, obligatoriamente seguro médico. Por lo tanto, digo, y con esto termino, los principios serían difíciles, pero hoy en día para acceder a cualquier montaña hay un lugar donde se dejan los coches, hay un lugar donde se llega fácilmente, ahí debería haber unos puntos de información y empezar a obligar a que la gente tenga un seguro. Y mire, si usted no tiene un seguro, no puede subir.
Es decir, porque hablamos gente evidentemente profesional como Alex, como Sebas, etcétera, etcétera, que tienen sus seguros, que están federados por montaña, pero volvemos al que tú decías, Ponseti, a esa señora porque le apetece ir descalza, subir al Aneto, va descalza. No, porque está más conectada, más conectada claro, con la tierra. Usted puede estar conectada con el tiesto de su casa, pero usted no puede subir descalza aquí, como no puedes entrar en un cine con una linterna. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que cumplir, y como digo, los principios serán difíciles, pero si en esos aparcamientos, en esos sitios hay mesas explicativas, hay no sé, lugares donde digan, ¿ha traído usted su seguro? Bueno, nos acostumbraremos. Hoy en día, si viajas en un viaje organizado, cualquier agencia obligatoriamente en el precio del viaje te incluye un seguro. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a que determinadas actividades, como tú decías, Ponseti, barranquismo, buceo, etcétera, 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 son actividades, entre comillas, de riesgo. Evidentemente no debería pasar nada, pero como puede pasar, hay que tener un seguro. Y punto. Y si usted no tiene seguro, pues no puede acceder a esos lugares donde el rescate es complicado. No es lo mismo que un señor a 500 metros se caiga y se rompa un tobillo y le saquen en camilla, a cuando ya estamos hablando que bueno, pues ha subido en pleno invierno con unas zapatillas porque a él las botas le hacen ampollas. Bueno, dejadme que voy a una mínima pausa. A la vuelta pregunta Ángel Colina y vamos a la recta final, porque claro, este programa no es eterno, pero ya me gustaría a mí, porque está la cosa bien curiosa. Pausa y seguimos. Tiempo, recursos, energía, noticias, alimentos, experiencias, oxígeno. Consumir es inevitable. Hagámoslo con conocimiento. Los domingos a partir de las 6:30 de la mañana, las claves para descifrar el complejo mundo del consumo y mucho más en Código de Barras, con Fernando Bayo. Cadena SER. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña. Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Me quedan 5 minutitos, pero quiero escucharos a todos. Ángel, vuela, venga. Sí, ¿a quién quieres preguntar? Rápido, no, poco que preguntar y estoy de acuerdo un poco con lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, también yo creo que hay niveles, es decir, hay gente que va a ir a la montaña y lo mismo que te van a la montaña te van a un viaje a Vietnam. Esa gente sube de cualquier manera. Yo lo veo, por ejemplo, aquí en Cantabria, en Picos de Europa, ¿no? Que te encuentras con gente, con familias y a la mínima pues puede pasar cualquier cosa y llamamos al helicóptero para que nos venga a buscar, ¿no? Y te hablo de montañas aquí alrededor, en la zona de Vega de Palo, donde estoy yo, que son montañas que no son muy altas, pero a 800 metros, a 600 metros, de repente una persona se torce un tobillo y llaman al helicóptero. Es que ahí, pues yo creo que ahí sí hay que cobrar, sinceramente lo digo, la gente que sube así, y otra cosa son la gente federada, los profesionales o semiprofesionales de la montaña, que ya van con un seguro, etcétera, y ahí es donde habría que ver las circunstancias, etcétera. Pero en los temas estos de turísticos, como decía el presidente, yo creo que sí, hay que ser un poco más severos, y luego lo que dice José Luis, controlar las entradas y puntos de información, para que luego a la gente no le coja de sorpresa cuando le cobren el helicóptero. Chema, te doy 30 segundos, que así me da para un minutito para cada uno de los invitados y los dejo en paz ya, porque no habrá tiempo para más. ¿Qué quieres decir tú? No, yo no quiero decir nada, yo quiero preguntar. Pues pregunta. Venga, me vale. Quiero preguntar a nuestros invitados qué porcentaje de los rescates se deben a errores evitables y cuál es el error más común o los errores más comunes que comete la gente imprudente en la montaña. Venga, Bernat, empiezo contigo, que así te doy tu último minuto. Bueno, hoy en día yo pienso que hay 5 motivos, básicamente. Es la falta de equipamiento, la falta de la prevención en el momento de salir, ya sea información de lo que vas a hacer, el control de la meteorología para que no nos pillen imprevisto y la falta de llevar las cosas indispensables que te pueden salvar de cualquier cosa. A partir de aquí, pues la incidencia o el accidente a veces puede ser imprevisible y eso es una cosa que no se puede evitar. Lo que sí es cierto es que haciendo esos 5 puntos previos evitas muchas acciones o muchas situaciones en las cuales te puedes ver involucrado en un accidente. Por lo tanto, es la prevención y, como decía Alex, la cultura montañera es lo que nos hace prevenir esos accidentes que hoy en día existen en montaña. Bernat Clarella, presidente de la Federación de Montaña de España, gracias, un abrazo, feliz día. Muchas gracias. Sebas, tu último minuto, para lo que quieras. No, para decirlo como empezaba, ¿no? Primero que es un melón difícil de resolver,
Yo no estoy a favor de prohibiciones. La montaña es el último espacio de libertad que nos queda. Y por tanto estoy a favor de que la montaña sea un símbolo de libertad y también trabajar en la conservación de la montaña. Uno de los problemas que tenemos es precisamente que las montañas nunca han estado tan amenazadas como ahora. Y al respecto de lo del cobro del rescate o cuando una cosa es imprudente o una negligencia, para eso tenemos la Guardia Civil, que son policía judicial, y los jueces que deciden las penas que hay que poner. Sebas Álvaro, eres el mejor. Un abrazo enorme. Gracias, amigo. Cuídate. Feliz Abrazos, día. amigos. Chao. Ale Chicón, tú le pones el punto y final a esto. ¿Qué te ha quedado por decir? Pues yo, y te compro lo del seguro a muerte, que lo sepas, ¿eh? Sí, y educación. Ir a los clubes de montaña, formarnos en los clubes de montaña, en las escuelas de las federaciones autonómicas, provinciales, Federación Española, empezar paso a paso como hemos empezado todos, como nos hemos iniciado todos, que tenemos la tecnología, que tenemos Wikiloc, que tenemos de todo, pero por favor, cultura de montaña. Yo me quedo con esa reflexión y creo que es lo más importante, y sobre todo ya aprovecho para dar las gracias a todos esos hombres y mujeres, a todas esas personas de club que han hecho que ese deporte continúe y evolucione, porque si no es por esas personas que son esos transgresores de información, esto no estaría como estamos. Así que a esas personas de federación, darles las gracias por ese trabajo desinteresado, sin ningún ánimo más que el de avanzar y prosperar, como decía Sebas Álvaro, en las montañas, que es símbolo de libertad, que no tratamos de ni oprimir, ni de regular, y simplemente es uno de esos reductos donde estamos en un colectivo, como decimos los escaladores, en riesgo de exclusión, que si no es uno, el otro nos cierran, etc. Y tenemos que, entre todos, sacar todo para adelante. Ale Chicón, como presidente yo del club de fans de Mendieche Museo A, ita verle, ita azpeite, ita ver Ale Chicón, que el museo es una pasada. Te queremos, un abrazo, Alex. Muchas gracias. Chao, querido. Lo vamos a ir dejando aquí porque no hay tiempo para más, pero bueno, no sé si os ha quedado claro, espero que sí. Gracias, Ángel Colina, gracias José Luis Angulo, te veo la semana que viene aquí en persona. Gracias, querido Chema Rodríguez, un beso enorme. Chao. Adiós. Gracias, queridos aventureros, sed felices. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.